Bienvenidos a todos, vamos a seguir con el spoiler para la serie Dear Harmony Secret. Nuestras dos familias pueden llevarse muy bien. Creo que no será difícil para nosotros casarnos en el futuro, dijo Aguarín sonriendo. ¿Casarnos? Mewica se quedó boquiabierta y luego se sonrojó. ¿De qué estás hablando? ¿Ya estás pensando en casarte conmigo? ¿Quién sabe? ¿No quieres que nuestros futuros lleguen lejos? ¿Hasta el punto de que vivamos juntas? Aguarín apretó la mano de Mewica y la miró con ternura, sin importarle si los periodistas estaban tomando fotos, porque ya no necesitaba preocuparse por eso. Por supuesto que sí, confesó Mewica, porque acababa de hacer pública su romance, por lo que estaba un poco emocionada con la palabra matrimonio. No la había pensado todavía, pero ahora está empezando a considerar la idea. Veamos primero los resultados de hoy, para ver cómo será nuestro futuro. La apertura de los sobres y el anuncio de los ganadores de la subasta se llevaron a cabo en el mismo lugar, en el gran salón, donde tuvo lugar la conferencia de prensa inaugural de la subasta, y donde Aguarín y Mewica se dieron la mano por primera vez como rivales. Pero después de 2 meses todo había cambiado. De hecho, ambas supieron que a partir de ese día nunca serían verdaderas rivales. En cambio, construyeron un romance secreto y ahora se estrechaban la mano, pero de otra forma, y permanecían allí tomadas la mano, como socias en una relación especial, con los adultos que una vez las habían alentado a competir, ahora junto a ellos como socias listas para celebrar juntos. Se abrieron los sobres de compensación y se anunciaron los montos sin ningún orden particular. Charmelo fue la primera empresa en tener su valor revelado. Había ofrecido 15.000. La segunda empresa en revelar su valor fue Grieg, que ofreció 26.000. De hecho, ajustaron el valor para que sea más alto que el antiguo valor superior. Mewica se quejó. Ella creyó en Aguarín, quien tenía la información correcta sobre Grieg. Había descubierto el valor del superior y ajustado el suyo para que fuera ligeramente más alto. Tendré que investigar esto para descubrir quién filtró la información, se quejó su padre, que estaba cerca. Ahora solo podemos esperar que no se tenga en cuenta el valor de Grieg, aunque sea más alto que los demás, dijo Aguarín. El siguiente es Oriana. Resonó el siguiente anuncio y todos guardaron silencio. Ofrecieron 27.000. Oriana ofreció más de lo que Superior ofrecía al principio, murmuró Mewica. No hice trampa. Ese fue el valor que establecí desde el principio, no lo ajusté. Creo que has calculado bien. Ahora escuchemos el valor de Superior. Superior Holding Group ha ofrecido. El locutor hizo una breve pausa. 30.000. Hubo un revuelo en la sala cuando se anunció que el valor de Superior era el más alto hasta el momento. Aunque todavía faltaba tener en cuenta los puntajes de clasificación, todos ya estaban especulando sobre qué empresa tenía posibilidades de ganar. La empresa Royce ofreció 26.000. Aguarín exclamó. Era una cifra menor que la de Superior. Y más pequeño que el de Oriana también, dijo Mewica emocionada. Ella miró a su padre, que todavía estaba animado. Ha pasado el momento de abrir los sobres de compensación y finalmente es hora de anunciar los ganadores de la subasta, quienes fueron evaluados en función de los puntajes porcentuales otorgados por el comité. Les dieron a todos un momento para respirar y luego comenzó el anuncio, con los medios para cubrir el evento. Anunciaremos al primer ganador de la subasta de la gran zona libre de impuestos, con la puntuación más alta, y luego anunciaremos al segundo clasificado. Les informamos que esta subasta, la diferencia entre las puntuaciones de los ganadores no superó el 10%, según las reglas. Hubo otro rumor y luego un anuncio especial sobre el problema que había ocurrido 3 días antes. Originalmente había otra empresa que empató en el segundo lugar con la empresa. Además hubo rumores sobre trampas o uso de influencias. Así que evaluamos apropiadamente solo a los participantes que siguieron las reglas y cumplieron con nuestros criterios. Se escucharon aplausos cuando se hizo el anuncio transparente, con todos esperando que los nombres anunciados fueran de personas realmente calificadas, o si era posible que no hubiera ningún monopolio. El ganador de la subasta de concesión libre de impuestos. Resonó el anuncio, haciendo que todos apretaran las manos en suspenso, hasta que finalmente se anunció. Superior Holding Group recibió 95 puntos. El anuncio fue seguido por aplausos y un revuelo más fuerte que nunca, y la persona más sorprendida fue Mewica, que se quedó con la boca abierta. La persona que estaba a su lado saltó de alegría, como si yo hubiera sido la que hubiera ganado. Mapper, lo lograste, ganaste. Superior ganó la subasta.
Y díganme qué les pareció el spoiler. Para el próximo video se viene una sorpresa, porque Superior no es el único ganador. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.